Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y estamos conformados por las siguientes personas: Marice Cabrera, Mayelín Quevedo, Annalise Galván y mi persona, Gian Durán. Nosotros vamos a hablarles, vamos a explicarles un poco acerca de lo que son las fuentes de contaminación atmosférica. Antes de definir las fuentes de contaminación atmosférica, me gustaría primero dar la definición de lo que es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia de en la atmósfera de determinadas sustancias perjudiciales para el ser humano y para la mayoría de los seres vivos. Es un tipo de contaminación ambiental que afecta el aire que respiramos, y dado el gran desarrollo de las industrias en la actualidad, cada vez se hace más difícil poder contrarrestarla. Los principales gases contaminantes en este tipo de contaminación, cualquier gas podría clasificar como contaminante si alcanza una concentración lo suficientemente alta como para hacer daño. Entre este tipo de gases contaminantes que afectan lo que es nuestra atmósfera, tenemos el dióxido de carbono, el carbón, el petróleo y otros combustibles. Son a menudo impuros y contienen azufre, así como por compuestos orgánicos que son basados en carbono. Cuando el azufre se quema con oxígeno del aire, se produce lo que es el dióxido de azufre, o es conocido también como el SO2. Entonces, las centrales eléctricas a carbón son la mayor fuente de contaminación atmosférica por dióxido de azufre, lo que contribuye al smog, la lluvia ácida y problemas de salud que incluyen enfermedades pulmonares. También tenemos el monóxido de carbono, que este gas es altamente peligroso. Se forma cuando los combustibles tienen muy poco oxígeno para quemarse completamente. Es expulsado por los tubos de escape de automóviles y también pueden llegar a niveles peligrosos dentro de tu casa si tenemos una calidad de gas o tenemos un combustible mal manejado o mal mantenido. Tenemos el dióxido de carbono, que obviamente este gas es fundamental para la vida cotidiana y normalmente no se considera un contaminante, pero sin embargo el dióxido de carbono también es un gas de efecto invernadero liberado por los motores y las centrales eléctricas. Tenemos también lo que son las partículas, estos son los depósitos de hollín que hacen que los edificios se vean negros y causen dificultades respiratorias. Tenemos también lo que son los hidrocarburos sin quemar. El petróleo y otros combustibles están hechos de compuestos orgánicos basados en calderas de átomos de carbono e hidrógeno. Cuando se queman correctamente, se convierten completamente en dióxido de carbono. Y cuando se queman de manera incompleta, pueden liberar lo que conocemos como el monóxido de carbono o flotar en el aire en su forma no quemada, lo que contribuye a lo que nosotros conocemos como la contaminación. Entonces, con respecto a su función o su origen, hay dos grandes fuentes de contaminación. Tenemos lo que son las fuentes naturales, que son emisiones generadas por la dinámica terrestre, es decir, erupciones volcánicas, incendios forestales, erosión del suelo, descargas eléctricas o por la actividad de los seres vivos, respiración, fermentaciones, floración, etc. Y tenemos también lo que son las fuentes artificiales, como son las ocasionadas por las actividades humanas, sobre todo por la utilización de combustibles fósiles, como ya se lo había explicado anteriormente: gasolina, gasóleo, gas natural, carbón. En el transporte, las calefacciones o la industria. Otras fuentes también pueden ser de contaminación, pueden ser en la parte de la agricultura, que es el uso elevado de fertilizantes, la ganadería intensiva y la eliminación de lo que conocemos de residuos sólidos. Podemos distinguir dos tipos de contaminantes en función de sus dos características físicas: aerosoles, que son sólido, líquido en suspensión, y gaseoso. Aerosoles. Los aerosoles forman una mezcla heterogénea de partículas sólidas y líquidas en suspensión en el aire atmosférico de la troposfera. Algunas de estas partículas tienen tamaños microscópicos, otras alcanzan tamaños más grandes y pueden verse formando un hollín o humo. Al respirar aire contaminado, con aerosoles suelen producirse problemas respiratorios e irritaciones de nariz, garganta y pulmones. Tenemos también lo que es los contaminantes gaseosos, que la principal fuente en este tipo de contaminante es la quema de combustibles fósiles, y los gases contaminantes más comunes
ya se lo había mencionado anteriormente, es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Dentro de los contaminantes gaseosos podemos distinguir en dos tipos: contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios, los contaminantes primarios son los que expulsan directamente a la atmósfera desde las fuentes emisoras. Son muchos los gases contaminantes primarios, pero los más comunes son el monóxido de carbono, conocido como CO, los óxidos de azufre y nitrógeno. Entre los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos a partir de. Bueno, yo vengo a explicar los procesos de absorción como tratamiento para la descontaminación que generan los gases en la atmósfera. La absorción consiste en la separación de uno o dos o más contaminantes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido. Basa su funcionamiento en el hecho de que los gases residuales están compuestos de mezclas de sustancias en fase gaseosa, algunas de las cuales solubles en la fase líquida. En este proceso, el afluente gaseoso con los contaminantes a eliminar se pone en contacto con un líquido en el que el contaminante se disuelve. Para esto se necesita una torre de relleno, donde los sólidos más adecuados a utilizar son aquellos con una elevada porosidad. Para facilitar este contacto con el sólido del gas, para eso se utiliza tierra de Fuller, bauxita, carbón activado, aluminidad activa y tamices moleculares. Gracias. La tecnología para la prevención de la contaminación atmosférica es el pavimento de fotocalizador. Esta tecnología está desarrollada por una universidad tecnológica en Illinois. Se encuentra en desarrollo con un químico activo capaz de absorber contaminantes como lo es el óxido de nitrógeno, que son un conjunto de compuestos químicos altamente tóxicos, y transformarlos en otros menos contaminantes. Por ejemplo, nitrato. Esto quiere decir, tiene más significado con el proceso de lixiviación. Es agarrar un metal sumamente pesado y convertirlo en un metal menos pesado. Las sustancias desarrolladas por los investigadores están compuestas con ácido de titanio. Los pavimentos fotocalizadores pueden ser 50% más caros, pero mucho mejor para la salud de esa población y la contaminación atmosférica de ese lugar, ya que pueden realizar y pueden reducir el óxido de nitrógeno hasta un 45%.